todos ustedes sabrán, para ver un poco en cifras qué es lo que está pasando con la diversidad, ¿no? a nivel institucional. Simplemente para que quede constancia, en el catálogo 2001 vemos ahí las especies amenazadas, las especies en peligro de extinción, las de interés para los ecosistemas canarios, y vemos que en el catálogo propuesto de 450 se quedan en 223. O sea, se eliminan del catálogo de protección 227 especies. Entre ellas, como sabrán, los cebadales del puerto de Granadilla y muchos casos de este estilo. No voy a entrar más en el tema porque quiero centrarme desde un punto de vista técnico. Vamos a unar ahora el concepto de biodiversidad con productividad. De manera global, desaparece en el mundo 30.000 especies al año, para siempre. Esto es lo que un catálogo como el propuesto puede provocar en nuestras islas. La pérdida de biodiversidad, junto con el cambio climático, son dos de los problemas más importantes a los que se enfrenta la humanidad. Son realmente un reto que, por desgracia, también nos va a tocar a los que nos dedicamos al sector primario subir, pero ya lo tenemos asumido. De las 90.000 especies que podrían producirse para la alimentación humana, 90.000, solo 7 corresponden con el 72% de los alimentos del planeta. De las 90.000, 7 son el 72% de los alimentos que nos alimentamos en el planeta. Entonces, no estamos sacando un recurso de la biodiversidad. ¿Qué pasa con esto? Nos otorga una susceptibilidad a enfermedades a los cultivos. Una susceptibilidad en precios. A pandemias como la gripe aviar, las vacas locas, lo que dicen ahora los científicos, una posible mutación del arroz. Están contando que el arroz puede mutar. Y si muta, dejará de ser productivo, por resumirlo de una manera simplista, y eso va a provocar una hambruna mundial tremenda, porque, como saben ustedes, el arroz tiene un peso muy específico en la alimentación humana. Entonces, Canarias tiene una riqueza de biodiversidad. No tengo que contarles a ustedes qué cantidad de variedad de papas autóctonas hay aquí, como de papas de higo, ¿vale? Ya hablamos de la raza caprina y sus maravillas, ¿vale? Eso es algo que hay que impulsar, sobreexplotar, defender como identidad canaria. La agricultura tiene 10.000 años de antigüedad, pero los pesticidas solo tienen 100 años de antigüedad, lo que se llamó la Revolución Verde. Este es el modelo imperante hoy en día, la cultura del químico, la cultura del agroquímico. Este es el modelo actual productivo. Es el modelo que destruye el paisaje, destruye la biodiversidad, es altamente contaminante, produce alimentos con residuos y de eso nos alimentamos todos. No sé si lo saben ustedes, pero en las islas hay ya unos cuantos municipios, entre ellos Telde, Las Palmas, Moya, que están, entre otros, en peligro de contaminación por nitratos. Tiene una regulación especial de la cantidad de abono nitrogenado que se puede aplicar por tonelada y año. Pero son realmente los fitosanitarios los que se acumulan después en el tejido adiposo de las personas y producen todos los años intoxicaciones, ya no solo por su manejo, sino también por su consumo, ¿vale? Ante estos hechos, urge un cambio del modelo productivo actual. Urge. Y vamos a definir el contexto de por qué urge este cambio de modelo definitivamente. Y vamos a repetir otra vez lo que va a ser un concepto redundante a lo largo de toda la ponencia. En Canarias podrían crearse 27.000 puestos de trabajo más en la agricultura y la ganadería si se eleva del 14 al 40% la producción local. Desde 1999 hasta el 2009 se han dejado de cultivar en Canarias el 81% de las tierras cultivadas, pasando de 450.000 hectáreas a solo 72.000. Entonces, estamos hablando, metiendo un contexto, el modelo productivo actual. Por ahora, desde un punto de vista productivo. ¿Cuáles son sus consecuencias medioambientales? La roturación de nuevas tierras causa deforestación, la sobreexplotación causa agotamiento de los suelos,
el abuso de pesticidas y fertilizantes contamina suelos y aguas, hay una pérdida evidente de biodiversidad, pérdida de idiosincrasia autóctona, de la personalidad canaria, del verdadero valor de diferenciación del pueblo canario, un elevado consumo de agua y un impacto ambiental. Y sobre este modelo voy a citar un estudio que se hizo en la Universidad de Granada sobre el consumo de productos producidos con este modelo. Se hizo un estudio en 308 mujeres embarazadas. De todas ellas, en todas ellas, se encontraron presentes de 1 a 15 pesticidas organoclorados, que son uno de los más peligrosos, que son los que acumulan el tejido adiposo. En los fetos se va a mantener esa concentración a lo largo de toda la vida del ser humano. ¿Cuál es la alternativa entonces a este modelo productivo? Vamos a empezar también a ir perfilando cosas. Pues es una agricultura sostenible, una ganadería sostenible, ecológica, social, dinamizadora. Ese concepto se llama, lo veremos también más en profundidad, agroecología. La agroecología tiene que empezar a ser el discurso de los que nos dedicamos a trabajar en el sector canario y de los políticos que se dedican a trabajar en el sector primario. La agroecología es el camino y lo vamos a ver desde un punto de vista técnico, social, económico. Empezar a utilizar más abonos naturales, estiércol, el tabece, el suelo de la leche de la quesería. Es un abono estupendo, se puede utilizar como insecticida, eso se está tirando. Lo llaman residuo cuando es un subproducto. El estiércol, de difícil gestión, también es un subproducto. Yo me inclino más a llamar al estiércol recurso. Una vaca, una cabra, produce leche, produce carne y produce estiércol. Ya hasta me ofende que se le diga subproducto, no ya residuo. Para mí es un recurso más en un modelo agrícola ganadero, un modelo agropecuario sostenible. Ahí está el nexo perdido agricultura-ganadería. La tecnificación, el modelo consumista dependiente de insumos, nos ha llevado a una separación total del modelo agrícola y ganadero. La ganadería por un lado, la agricultura por otro. Ese nexo tradicional o lo recuperamos o nunca llegaremos a tener un modelo sostenible que realmente repercuta en las zonas rurales. Las semillas autóctonas, la semilla del país. Lo sabrán ustedes mejor que yo, toda la riqueza que tiene de variedades canarias. En papa, en higo, en cereales, en manzanos. Productos orgánicos para combatir las plagas y un uso racional del agua. Riegos eficientes. Hemos visto que los sistemas tradicionales canarias tienen un aprovechamiento del agua muy bueno, de los más eficientes. Y recuperar las labores tradicionales, los conocimientos ancestrales, lo que es la identidad canaria. Seguimos perfilando el sector primario. Hay una cosa que se llama, que es lo que estamos consumiendo, se llaman petroalimentos. ¿Qué quiere decir petroalimento? El sistema agroalimentario de la actual fase del capitalismo es petrolero y viajero. De ahí petroalimento, alimento manchado de petróleo. Tanto la producción como la transformación y la distribución de los alimentos industriales requiere una gran cantidad de energía y la principal fuente de la misma es el petróleo. Entonces, Canarias, si solo produce el 14% y el 86% restante viene de fuera, lo que viene de fuera es un petroalimento, por definición. Por otro lado, la modificación de los hábitos de consumo impulsada por el mismo agronegocio, el negocio de alimentación, y el anclaje del sistema agroalimentario a la red global liberal de bienes y servicios. El sector primario no es una isla en el sector productivo, sufre de igual de especulaciones como el sector constructivo industrial o cualquier otro, económico. ¿Y cómo se venden todos estos alimentos? Pues en los supermercados. El supermercadismo se llama. Y ellos pactan unos precios. Y lo vamos a ver. El gran aparador por el que se comercializan estos alimentos kilométricos son las grandes cadenas de distribución. El sistema de producción intensivo y a gran escala y el sistema de distribución basado en el supermercadismo van de la mano. Es una cooperación
capitalista en toda regla. Los efectos del supermercadismo también trascienden el ámbito agrícola, en el que se basa la producción de los alimentos que ofrecen y se manifiestan en ternas con el tema del transporte, la energía, los residuos y el sobreenvasado. El modelo urbano que promueven el consumismo desbocado y un largo etcétera que hacen que los supermercados sean actores clave como ariete del modelo capitalista en lo referente al sector primario. Y ahora vamos a ver un poco más detallado todo esto. Vuelvo atrás, se me olvidó mencionar una cosa. Hay que empezar a mencionar que Canarias tiene la cesta de la compra más cara de todo el Estado español, cuando existe en teoría una subvención para que no esa situación geográfica no sea una desventaja. Vamos a seguir viendo. Entonces, alimentos kilométricos, petroalimentos, el supermercadismo, el modelo de agricultura capitalista no flota con la burbuja aisladamente del resto de sectores, sino que se inserta en una determinada cadena agroalimentaria que ahonda aún más en la demanda de petróleo y en los alimentos kilométricos. Se trata de una actividad ineficiente, energéticamente y petrodependiente, y contribuye, por tanto, a la crisis energética. No sé si lo saben ustedes, pero aparte de la crisis económica que sufrimos, la crisis financiera, la crisis de deuda, la crisis de valores, lo que se nos viene encima ahora es la crisis energética. O sea que vamos sumando crisis. Y es una de las principales actividades generadoras de GEI, gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero, si ustedes no lo saben, son los gases que provocan el calentamiento global, el cambio climático. Entonces, un sector que puede y debe y afronta mitigar el cambio climático, estamos viendo cómo está putrefacto, por decirlo de alguna manera, generando, en vez de aportando y capturando de otros sectores. Los fertilizantes sintéticos son petróleo. Los agrotóxicos son petróleo. La mecanización es petróleo. Los riegos son petróleo. La revolución verde en suma es petróleo. Se estima que la agricultura intensiva, que es el modelo predominante aquí en Canarias también lo es, por supuesto, que gasta entre 6 o 7 veces más energía por unidad de alimento que la producción agroecológica. 6 o 7 veces más gasto energético. La absoluta dependencia petrolera de los sistemas agroganaderos, industriales y su eficiencia energética se puede ejemplificar con un ejemplo. En España, en 2006, para obtener esos agroquímicos se necesitaba la misma energía en forma de gasolina que la que utilizan 3 millones de coches al año en el Estado. Por decirlo de otra manera, hay que gastar 3 toneladas de petróleo para producir 1 tonelada de fertilizante nitrogenado. Se viene encima, lo vuelvo a repetir, una crisis energética, la crisis petrolífera. Esto va a ahondar en el sector primario de una manera muy cruda, y lo vamos a ver con unas gráficas. En definitiva, somos unos consumidores ignorantes. El consumidor no está formado como consumidor, está influenciado por el canal de venta que es el supermercadismo. Y ahí vemos las implantaciones kilométricas como el 79% es la representatividad de la ganadería en forma de cereales y de soja, forrajes y piensos. Soja producida en Sudamérica de la manera más química total, por cierto, sulfatando sobre indígenas con avionetas, que luego viaja desde Sudamérica para alimentar la ganadería europea. Otra de las cosas muy importantes que caracterizan al sector es el IPOT. El IPOT es el índice diferencial entre lo que reciben los agricultores y ganaderos por sus productos y lo que pagan los consumidores. Esto es muy importante para explicar cómo funciona el sector. ¿Qué quiere decir esto? Que por un producto el agricultor cobra un precio, vamos a suponer, por poner un ejemplo, 10 céntimos, y ese producto se vende en un supermercado a €1,5. Entonces, ese diferencial es el IPOT. Hay que señalar que los precios recibidos por los agricultores y ganaderos sufrieron una caída casi generalizada, situándose muchos por debajo de sus costes de producción.
Estas cifras que ven aquí es el de Canarias, está en continuo aumento, este diferencial, se está incrementando que el agricultor está por debajo de los costos de producción o una ganancia casi mínima, y el producto final, por el que se paga en el punto de venta final, supermercado, es mucho más elevado de lo que cobra el agricultor. Ante esto, punto de venta directo, canal de venta directo, venta local, hay que empezar a fomentar esto. Yo, si tengo un mecánico de confianza al que llevo el coche, tengo un agricultor de confianza en el que dejo en manos mi alimentación de la zona local. Se eliminan los petroalimentos, la dependencia petrolífera. Y repito, la cesta de la compra más cara. Entonces, vamos a empezar a perfilar entonces el contexto socioeconómico. Hechos históricos. En tiempos de crisis o recesiones económicas, la agricultura siempre actuó como un buffer de la economía, ya que no solo absorbe una cantidad importante de desempleados de otras ramas, sino que también su nivel de actividad disminuye en menor medida que el resto de sectores económicos. Esto lo dice la FAO. Es un sector captador de empleo, sufre menos las crisis y es capaz de captar desempleados de otros sectores. Cifras que vemos que no están pasando en Canarias. ¿Qué nos pone ahí? Somos la comunidad que peor ejecuta los programas europeos, la financiación europea. La media española de ejecución está en el 74%, mientras que Canarias se sitúa en un 40%. La tasa de paro en Canarias creo que ronda el 32% aproximadamente. O sea, estamos en un contexto con unas cifras bastante preocupantes en todos los sectores. Entonces, el rol central que actualmente desempeña el combate contra la inflación de las economías regionales debe al alto coste social pagado en las décadas anteriores. La especulación alimentaria, los precios globales de los alimentos suben, esa es la tendencia marcada. El índice del precio de los alimentos de las Naciones Unidas alcanza récord histórico. El trigo ha doblado su precio desde junio del 2010 y el azúcar está en los niveles más altos de los últimos 30 años. Los economistas nos están avisando que los precios de los alimentos básicos muestran escasa tendencia a estabilizarse. O sea, nos están diciendo que va a subir. Es más, aseguran que los precios de los cereales y el azúcar aumentarán en los meses venideros. La especulación alimentaria causa muerte en las zonas desfavorecidas. Si alguien especula con el precio de la vivienda se dispara, el acceso a la vivienda se dificulta. Si alguien especula con el precio del trigo o de la cebada o de un bien básico o del arroz, el precio del arroz o de la cebada o del trigo se dispara. Si el precio se dispara, se dificulta su acceso. Zonas como el Cuerno de África lo sufren con hambruna y la hambruna es muerte. En la situación económica como la actual, se perjudica a los agricultores con un recorte presupuestario del Ministerio de Agricultura a nivel estatal del 31,2%, el cuarto mayor tijeretazo del país. Se ha reducido en un 60% en los últimos 4 años. Entonces, lejos de ser un sector que debía de estar impulsado por las instituciones, en el contexto actual, vemos que es todo lo contrario. En Canarias, la Unión Europea insta al gobierno canario a agilizar el programa de desarrollo rural. La deficiente gestión ocasiona pérdidas de fondos europeos a los agricultores y ganaderos canarios. La Unión Europea amenaza a la comunidad autónoma con eliminar las ayudas del campo. El Parlamento Europeo ha logrado un informe en el que aseguran que el gobierno de Canarias solo ha sido capaz de invertir el 15% de los 330 millones de euros que Europa destinó a la agricultura del archipiélago. El 15% dentro del programa de desarrollo rural. Y ahí vemos una gráfica donde vemos los precios de los commodities, que son los bienes más básicos de alimentación. El mercado, ese es el mercado actual. Ven como son datos hasta el 2011, desde el 92,
Estamos en máximos históricos. El repunte es total. Empeoran las relaciones insumo-producto. El otro día saltaba la noticia, a los ganaderos canarios se duplicó los costes del forraje, los costes de los piensos, de la alimentación del ganado. Hubo una sequía en península, que es donde provenía la mayoría de los pastos que se consumían aquí, del forraje, y eso repercute. Esta tendencia va a seguir. ¿Cuáles son estos insumos? Pues el gasoil, fertilizantes, concentrados energéticos y proteicos, semillas forrajeras, etc. ¿Por qué? Porque en el mercado los precios del producto son regulados, sobre todo por los puntos de venta final, pero los precios de los insumos están liberados. Esto solo quiere decir que el productor lo que va a hacer es estar más achuchado. El que vende, la grande superficie o la macroempresa no va a haber mermado su beneficio, pero los productores sí. En Canarias, el 28% de la agricultura ecológica desapareció en los últimos 2 años. A finales del 2009 había en las islas 5.113 hectáreas de cultivos ecológicos y el año pasado se registraron solo 3.676. Desde el 2007, cuando empezó la recesión, hasta el año pasado, las hectáreas destinadas a la agricultura ecológica también cayeron un tercio. A esta bajada hay que añadir igualmente el descenso en la comunidad autónoma del pastoreo, que redujo un 34%. Si hace 2 años había 4.071 hectáreas para la actividad del pastoreo, en el 2011 se registraron 2.681. Y vamos a detenernos un poco a mirar cuál va a ser la tendencia que pueden sufrir nuestros agricultores y ganaderos, ya no solo a nivel canario, sino a nivel global. Esta es una gráfica que compara el precio del crudo, el precio del petróleo, con el precio de los alimentos básicos. Como ven ustedes, da igual que les diga que una es la gráfica negra que otra es la gráfica roja. Son absolutamente iguales. Bailan. Si sube el petróleo, se dispara el precio de los alimentos. Si baja el petróleo, baja el precio de los alimentos. El petróleo es un bien finito. Como tal, lo único que puedo hacer es aumentar su precio. Yo no creo que el petróleo baje en lo que me queda de vida. Entonces el precio de los alimentos va a seguir la misma tendencia. Esto es muy peligroso para una región que solo produce el 14% de lo que consume. El 14%. Si se dispara el precio del crudo, va a ser mucho más difícil, se va a encarecer mucho más la cesta de la compra. Tendencia económica. ¿Qué nos dice ante esto la FAO? La he mencionado un par de veces. La FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Voy a destacar un par de puntos. Nos dice, en un documento que elaboró, recomienda aprovechar el potencial con políticas de desarrollo productivo dirigidas a fomentar la producción de alimentos, promover una mayor participación de la agricultura familiar y de pequeña escala en el proceso para incentivar un uso sostenible de los recursos naturales. El objetivo debe ser mejorar los aportes de la agricultura y las actividades relacionadas a la generación de ingresos y empleos. Asimismo, recomienda potenciar la ganadería, la acuicultura y el desarrollo forestal comunitario en el ámbito de la agricultura familiar, campesina o de la pequeña agricultura. Tenemos que empezar a cambiar el chip del modelo. Estamos enfocando siempre con un nivel sectorial, la agricultura, la ganadería. Tenemos que empezar a ver sistemas multidisciplinares, sistemas que abarquen varias maneras de producción, de pequeña escala, pero sostenibles. Es un punto de vista regional. No es lo mismo aquí estar en el sur que estar en el norte, no es lo mismo un barranco que otro. Cada zona tiene su riqueza y en cada zona se da bien una cosa o tiene características para otra. Eso es el enfoque que debemos hacer. Mancomunidad, ayuntamiento, zona, sur, norte, barranco. Y nos dicen, es fundamental evitar que se castigue a los países importadores, como sería la cuestión de la región canaria, agravando sus vulnerabilidades. La vulnerabilidad actual de Canarias es enorme. Bienestar rural, dinamización. Voy a destacar otro factor que nos dice: la aplicación en los hogares de estrategias basadas en una combinación de ingresos agrícolas y no agrícolas para enfrentar la crisis. Es una de las recomendaciones por las cuales nos dicen que puede ser una de las maneras para afrontar lo que se nos viene encima, que nos están diciendo economistas
políticos, FMI, Banco Central Europeo, Federación Mundial de Comercio. Nos dicen que nos viene todavía una encima bastante gorda. Y nos dicen empezar a combinar ingresos agrícolas con no agrícolas, sobre todo para familias en paro, con todos los miembros en paro. Recuerdo que en Canarias el paro está en unas cifras verdaderamente tristes. Aquí tenemos unas líneas de actuación para el bienestar rural. Recordemos que en Canarias se considera rural casi el 70% de todo el territorio. Hay que aumentar la producción de bienes y servicios provenientes de la agricultura de manera sostenible y para dar mayor bienestar a las familias, a las zonas, a las poblaciones. Hay unos desafíos y unas oportunidades, esto no voy a entrar mucho en profundidad, para la agricultura familiar, pero sobre todo para un modelo agropecuario multidisciplinar de pequeña escala. Cuando digo pequeña escala, quiero decir que la iniciativa puede ser de mancomunidad, puede ser a nivel de ayuntamiento o puede ser potenciada a nivel insular. Sobre todo, desarrollando la institucionalidad, evidentemente tiene que ser apoyada por instituciones, planificando un desarrollo rural basado en mecanismos de participación, aplicando un enfoque territorial, superando la visión sectorial. Hay que empezar a mirar por el bien de las zonas, dando herramientas de producción, facilitando el acceso a los medios productivos. Seguridad alimentaria es un concepto que hemos repetido varias veces. La seguridad alimentaria hay que ganarla. Se rompe con la brecha de género en este tipo de modelo agropecuario. Hay un fortalecimiento de la asociatividad, del verdadero cooperativismo, del verdadero. Todos sabemos cómo funciona alguna de las cooperativas de las islas. Acceso a los mercados, punto de venta local, punto de venta directo, acceso a la financiación. Y sobre el cambio climático nos dice, otra vez la FAO, este año pasado, 2011, la pequeña agricultura, con el apoyo técnico y político adecuado, puede tener muy buenas capacidades de integrar multiactividades productivas y mejorar las externalidades positivas de la actividad primaria. No quiero irme sin dejar hablar de la ganadería, tan importante en Canarias, como estas razas autóctonas cuasi milagrosas, con un manejo tradicional de pastoreo tremendo, que unido a la biodiversidad canaria producía un producto de una alta calidad, altísima calidad. El desarrollo ganadero está marcado por la necesidad de innovar y la posibilidad de potenciarlo en el ámbito de la agricultura y de la pequeña agricultura local, rural, de la zona. Recuperar el nexo de la agricultura y la ganadería. El mayor motor de la agricultura industrializada, que es lo que acabamos de definir, no es la alimentación humana, sino el animal. El 60% de la producción agrícola se destina a ganadería. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una dependencia total de insumos, de los forrajes y los piensos. La gráfica que vimos del petróleo va a ser muy importante para los ganaderos, porque su relación insumos-producción va a ser muy mermada. Aquí en Canarias la gestión de cadáveres es externa, la hace una empresa de Aragón, creo recordar. Eso es una petrogestión. La legislación para los ganaderos la podemos definir como restrictiva en vez de impulsiva. Es decir, no se puede afrontar un cambio de modelo agrícola sin modificar al mismo tiempo el modelo ganadero intensivo altamente demandante de la agricultura intensiva. El modelo de explotación ganadera debe reformarse, tendiendo, todos ustedes sabrán, para ver un poco en cifras qué es lo que está pasando con la diversidad, ¿no? a nivel institucional. Simplemente para que quede constancia, en el catálogo 2001 vemos ahí las especies amenazadas, las especies en peligro de extinción, las de interés para los ecosistemas canarios, y vemos que en el catálogo propuesto de 450 se quedan en 223. O sea, se eliminan del catálogo de protección 227 especies. Entre ellas, como sabrán, los cebadales del puerto de Granadilla y muchos casos de este estilo. No voy a entrar más en el tema porque quiero centrarme desde un punto de vista técnico. Vamos a aunar ahora el concepto de biodiversidad con productividad. De manera global, desaparecen en el mundo 30.000 especies al año.
para siempre. Esto es lo que un catálogo como el propuesto puede provocar en nuestras islas. La pérdida de biodiversidad, pero en las islas hay ya unos cuantos municipios, entre ellos Telde, Las Palmas, Moya, que están, entre otros, en peligro de contaminación por nitratos. Tiene una regulación especial de la cantidad de abono nitrogenado que se puede aplicar por tonelada de año. Pero son realmente los fitosanitarios los que se acumulan después en el tejido adiposo de las personas y producen todos los años intoxicaciones, ya no solo por su manejo, sino también por su consumo. ¿Vale? Ante estos hechos, urge un cambio del modelo productivo actual. Urge. Y veremos, vamos a definir el contexto de por qué urge este cambio de modelo definitivamente. Y vamos a repetir otra vez lo que va a ser un concepto redundante a lo largo de toda la ponencia. En Canarias podrían crearse 27.000 puestos de trabajo más en la agricultura y la ganadería si se eleva del 14 al 40% la producción local. Desde 1999 hasta el 2009 se han dejado de cultivar en Canarias el 81% de las tierras cultivadas, pasando de 450.000 hectáreas a solo 72.000. Entonces, estamos hablando, metiendo un contexto, el modelo productivo actual. Por ahora, desde un punto de vista productivo. ¿Cuáles son sus consecuencias medioambientales? La roturación de nuevas tierras causa deforestación, la sobreexplotación causa agotamiento de los suelos, el abuso de pesticidas y fertilizantes contamina suelos y aguas, hay una pérdida evidente de biodiversidad, pérdida de idiosincrasia autóctona, de la personalidad canaria, del verdadero valor de diferenciación del pueblo canario, un elevado consumo de agua y un impacto ambiental. Y sobre este modelo voy a citar un estudio que se hizo en la Universidad de Granada sobre el consumo de productos. Junto con el cambio climático, son dos de los problemas más importantes a los que se enfrenta la humanidad. Son realmente un reto que, por desgracia, también nos va a tocar a los que nos dedicamos al sector primario subir, pero ya lo tenemos asumido. De las 90.000 especies que podrían producirse para la alimentación humana, 90.000, solo 7 corresponden con el 72% de los alimentos del planeta. De las 90.000, 7 son el 72% de los alimentos que nos alimentamos en el planeta. Entonces, no estamos sacando un recurso de la biodiversidad. ¿Qué pasa con esto? Nos otorga una susceptibilidad a enfermedades de los cultivos. Una susceptibilidad en precios. A pandemias como la gripe aviar, las vacas locas, lo que dicen ahora los científicos, una posible mutación del arroz. Están contando que el arroz puede mutar. Y si muta, dejará de ser productivo, por resumirlo de una manera simplista, y eso va a provocar una hambruna mundial tremenda, porque, como saben ustedes, el arroz tiene un peso muy específico en la alimentación humana. Entonces, Canarias tiene una riqueza de biodiversidad. No tengo que contarles a ustedes qué cantidad de variedad de papas autóctonas hay aquí, como de papas de higo, ¿vale? Ya hablamos de la raza caprina y sus maravillas, ¿vale? Eso es algo que hay que impulsar, sobreexplotar, defender como identidad canaria. La agricultura tiene 10.000 años de antigüedad, pero los pesticidas solo tienen 100 años de antigüedad, lo que se llamó la Revolución Verde. Este es el modelo imperante hoy en día, la cultura del químico, la cultura del agroquímico. Este es el modelo actual productivo. Es el modelo que destruye el paisaje, destruye la biodiversidad, es altamente contaminante, produce alimentos con residuos y de eso nos alimentamos todos. No sé si lo saben ustedes.